¿Alguna vez has escuchado de un rey europeo que terminó prisionero en manos de sus propios enemigos? No fue por traición, ni por una emboscada nocturna. Fue en plena batalla, a la vista de todos, frente al poderío de dos imperios que chocaron con toda su fuerza. Esta es la historia de la Guerra de Pavía. El día en que capturaron a un rey, y Europa entera contuvo el aliento. En el siglo XVI, Europa no era un continente en paz. Era un tablero de ajedrez donde las piezas eran reinos enteros y los jugadores, hombres obsesionados con el poder. Francia y el imperio de Carlos V llevaban años midiéndose. No era una guerra cualquiera. Era una disputa por Italia, por honor, por supremacía. Y en el centro de todo esto estaba un joven rey francés, Francisco I. Francisco era valiente, impulsivo y decidido a dejar su marca en la historia. En 1525, lideró personalmente su ejército hacia la ciudad de Pavía, al norte de Italia. La plaza estaba en manos imperiales, y Francisco estaba decidido a recuperarla. Lo que no sabía era que estaba a punto de tomar una de las decisiones más desastrosas de su vida. Durante semanas, los franceses sitiaron la ciudad. Pero dentro de Pavía, los defensores imperiales resistían con tenacidad. Mientras tanto, un ejército aliado del emperador Carlos V, formado por españoles, alemanes y mercenarios italianos, se acercaba sin hacer ruido. La noche del 23 de febrero, el silencio fue reemplazado por el estruendo de una ofensiva sorpresa. A las primeras luces del 24 de febrero, la batalla de Pavía comenzó. Y lo hizo con una intensidad brutal. Los franceses, aún confiados, no esperaban una carga tan feroz. La infantería española, disciplinada y con técnicas innovadoras, comenzó a romper las líneas enemigas. Los arcabuceros, armados con lo último en tecnología militar, se convirtieron en el terror del campo de batalla. Las balas atravesaban corazas. El humo, el caos, el choque de espadas. Pavía se convirtió en un infierno. Francisco I no se retiró. Se lanzó al combate, espada en mano, con la arrogancia de quien se cree invencible. Pero su caballería pesada fue rodeada, y su guardia personal cayó una a una. Finalmente, herido y exhausto, el rey de Francia fue capturado por soldados enemigos. Aquí viene lo increíble, el rey no fue eliminado, ni siquiera humillado. Fue tratado como un prisionero de lujo. Lo llevaron a Madrid, bajo la custodia del propio emperador Carlos V. Dos monarcas que representaban el futuro de Europa. Ahora frente a frente, pero no como iguales. Durante su cautiverio, Francisco escribió una frase que pasaría a la historia: de todo he perdido, salvo el honor y la vida. Pero ni siquiera el honor le sirvió de mucho en la negociación. Para recuperar su libertad, tuvo que ceder territorios, renunciar a ambiciones y prometer lo que nunca pensaba cumplir. En 1526, firmó el Tratado de Madrid. Poco después, al volver a Francia, rompió su palabra y reanudó la guerra. Este episodio cambió el rumbo de Europa. Mostró que incluso un rey podía caer. Que la arrogancia no era un escudo. Y que la guerra no distingue entre el trono y el barro. También consolidó a Carlos V como una de las figuras más poderosas del siglo XVI, aunque el equilibrio jamás se restablecería del todo. ¿Y qué fue de Francisco? Volvió a gobernar, siguió guerreando. Pero jamás recuperó del todo el prestigio que perdió aquel día en Pavía. Su captura no solo fue una humillación personal. Fue un símbolo. El fin de la época en la que un rey podía ganar batallas solo con valentía. El mundo estaba cambiando. Las armas de fuego, la estrategia y la política estaban tomando el lugar de la nobleza en el campo de batalla. ¿Quién hubiera imaginado que en medio de una batalla olvidada por muchos, un rey caería cautivo, y con él, la idea misma de invencibilidad? Si te sorprendió esta historia, hay muchas más esperando ser descubiertas. Suscríbete para no perderte las batallas, secretos y decisiones que cambiaron el rumbo de la historia. Y dime, ¿qué habrías hecho tú si fueras Francisco I ese día?